Hola estudiantes, bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a hablar de operaciones con funciones. Primero revisemos un ejemplo de contextualización que nos dice lo siguiente. La cantidad de litros de combustible que usa una máquina para procesar X toneladas de fruta está determinada mediante la función f de x igual a 3x más 3 para el caso de frutas con semilla, como el mango. Para las frutas sin semilla, como el banano o las fresas, el consumo está dado por la función g de x igual a 2x más 1. ¿Qué cantidad de combustible gastará la máquina para procesar 300 toneladas de mango y 250 toneladas de banano? Entonces debemos interpretar primero que hay una función que determina el consumo, que es la f de x, el consumo de las frutas con semilla, y hay una función g de x que determina el consumo de las frutas sin semilla. Entonces, como 300 toneladas de mango son frutas que tienen semilla, entonces vamos a evaluar f en 300. Es igual a 3 por 300 más 3. F evaluado en 300 es igual a 900 más 3. Y f evaluado en 300 va a ser igual a 903. Listo. Ahora vamos con el caso de las frutas sin semilla. En este caso, 250 toneladas de banano. Entonces vamos a evaluar g en 250. 2 por 250 más 1. 2 por 250 igual a 500 más 1. La función g evaluada en 250 nos da 501. Es decir, que tenemos un consumo de 501 litros de combustible para esas 250 toneladas de banano. ¿Cómo? Queremos obtener la respuesta del consumo total para procesar esta cantidad de fruta. Entonces vamos a sumar 903 más 501, que es igual a 1404. ¿Listo? Entonces ya hemos encontrado la respuesta a este problema. Recuerda colocar la respuesta a la pregunta que tiene el problema. Entonces, si volvemos a revisar la pregunta, ¿qué cantidad de combustible gastará la máquina? Entonces, la máquina gastará 1404 litros. Para procesar la fruta indicada. Bueno, vamos a revisar un ejemplo donde la función f de x es igual a 1 sobre x y la función g de x es igual a x menos 1. Y pues vamos a hacer las cuatro operaciones básicas con estas funciones. Entonces, primero, f más g. F es 1 sobre x más g, que es x menos 1. Este más me indica la suma que voy a hacer. Recordemos que el x menos 1, en este caso, tiene un denominador de 1. Aplicamos la regla de suma de fracciones. X por 1 nos da x como denominador común. Ahora 1 por 1 nos da 1 más x multiplicado por x menos 1. Esto va a ser igual a 1 más x por x a la 2, y x por menos 1
menos x. Todo esto sobre x. Reorganizamos la expresión del numerador, obtenemos x a la 2 menos x más 1. Todo esto sobre x. De esta forma hemos obtenido f más g, que es una función que depende de x. Listo. Vamos a hallar ahora el dominio de esta nueva función. Para hallar el dominio de esta nueva función, hallamos o aplicamos el procedimiento que hemos visto en las clases anteriores. Revisamos qué valores son la x o qué valores la x no puede tomar para que no nos dé una determinación matemática. Entonces revisamos y nos damos cuenta que la x está en un denominador. Este denominador no puede dar 0. Como la x está sola, el único valor que no puede tomar la x es el número 0. Por lo tanto, el dominio son todos los reales menos el número 0. Si nosotros volvemos al ejemplo inicial, donde teníamos dos funciones, una para cada tipo de fruta que se vaya a procesar, y sumáramos estas dos funciones, se llama la función f más g. Entonces sumamos las dos funciones y obtenemos la función 5x más 4. Esta función no nos representa la condición del problema. ¿Por qué razón? Porque si nosotros evaluamos o suponemos que el total de frutas son los 300 de mango más los 250 de banano, 550 toneladas de fruta, y la reemplazamos en esta función, entonces esa función resultante evaluada en 550 nos da como resultado 2754. Resultado diferente al que obtuvimos cuando realizamos el ejercicio inicialmente. ¿Por qué el ejercicio nos da diferente? Porque esas dos funciones no se pueden sumar de esta manera por la condición que tiene cada una, porque una es para la condición de frutas con semilla y otra es para la condición de frutas sin semilla. Si nosotros las sumamos, estamos igualando el consumo tanto para las frutas de semilla como para las frutas sin semilla. Por esta razón, debo tener cuidado cuando voy a sumar dos funciones. Debo mirar el contexto, si es en un problema, mirar el contexto de este problema y revisar si se pueden sumar estas funciones igual que las otras operaciones. Bueno, vamos a hallar la diferencia de estas dos funciones, f menos g. Entonces esta operación ya la tengo indicada y vamos a aplicar la regla con la cual se restan fracciones. Entonces va a quedar en el denominador 1 por x, x, luego 1 por 1 nos da 1, menos x que multiplica a x menos 1. Resolvemos las operaciones que nos quedan, entonces tenemos 1 menos x al cuadrado más x sobre x. Reorganizamos la expresión del numerador, tenemos menos x al cuadrado más x más 1 sobre x. De esta forma hemos obtenido nuestra función f menos g, que también depende de x. Si analizamos el dominio de esta nueva función, nos damos cuenta que es el mismo que obtuvimos en la suma de funciones, porque el denominador es lo mismo. Entonces va a ser todos los reales menos el 0, que el 0 es el único que hace que el denominador de esta expresión se vuelva 0. Ahora vamos a multiplicar estas dos funciones, f de x por g de x. Entonces esta operación ya la tengo indicada. Recuerde que las fracciones se multiplican de frente, entonces nos queda 1 por x menos 1 sobre x por 1, o 1 por x, que es lo mismo. Recordemos que 1 multiplicado por cualquier expresión obtenemos la misma, entonces nos quedaría x menos 1 sobre x. Y en este caso, el dominio de la función f por g va a ser el mismo. Todos los reales menos el 0. No siempre va a pasar esto, que en todas las operaciones nos dé el mismo dominio, sino en este caso nos queda que el denominador es x, por lo tanto el único valor que no puede tomar la x es 0.
Y por último vamos a dividir la función f entre la función g. Esta operación ya la tengo indicada. Vamos a reescribir esa operación de la siguiente manera. Tener en cuenta cuál es la división principal. Entonces tenemos 1 sobre x, que la vamos a ir sobre x menos 1. El x menos 1 recordemos que no tiene denominador, por eso le pongo como denominador 1. Aplico la ley de extremos por extremos, medios por medios, o ley de la oreja. Esto nos va a dar que 1 por 1 es 1 sobre x que multiplica a x menos 1. Esta expresión la vamos a tener en cuenta para cuando vayamos a determinar el dominio de esta función. Entonces esto va a ser igual a 1 sobre x por x al cuadrado menos x. Entonces esta es la expresión de f dividido g, que es una función que también depende de x. Y vamos a hallar el dominio de esta nueva función. Entonces dominio de la función f dividida entre g va a ser igual. Entonces recuerde que vamos a utilizar esta expresión donde, la expresión que coloco en color naranja, donde el denominador está factorizado. Entonces, como x por x menos 1 es una multiplicación, para que se vuelva a 0 debe pasar alguno de los dos casos o los dos casos al tiempo. Que alguno de los dos factores sea 0, como lo indico, que los dos factores sean 0. Entonces, una opción es que la x sea 0. X sea 0. Y la otra opción es que x menos 1 sea igual a 0. Para que x menos 1 sea igual a 0 es porque x es igual a 1. Entonces, la x no puede tomar valor ni de 0 ni de 1, porque el denominador se va a volver 0. Porque si reemplazo por 1, 1 menos 1 me va a dar 0, multiplicado por la x de afuera, se va a volver 0. Y por la x es fácil de ver que se va a volver 0 ese denominador. Entonces, por lo tanto, el dominio son todos los reales menos el 0 y el 1. Recuerden que esto no es un intervalo, sino estoy colocando los valores o los números reales que no hacen parte de ese dominio.